Guatemala prácticamente ha cedido a ser un tercer país seguro. Hemos puesto en marcha el plan Retorno al Hogar. No están solos, estamos con ustedes. El tema de país seguro no existe. Señoras y señores, ¿cómo están mis hermanos? Sean bienvenidos a un nuevo video. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Resulta ser que en las últimas noticias que han acontecido, alguna prensa en México estaban mencionando que estaban tratando de convertir a El Salvador en el Nuevo México. Esto por el tercer país seguro. Y todo parece indicar, por lo que está mostrando la nueva información, que no solamente El Salvador, sino Guatemala, posiblemente Costa Rica y otros países, se estará viendo por parte de los Estados Unidos que sean el tercer país seguro. En este aspecto, que apoyen contra el tema migratorio. Vamos a conocer rápidamente porque de hecho el secretario de Estado Marco Rubio estuvo en Guatemala y justamente el día de hoy está en Costa Rica. Entonces todo parece indicar que para allá va la directriz. Antes de comenzar, ustedes pongan en la parte de los comentarios ¿ustedes qué opinan sobre estas medidas? Punto número 1, sobre el tema de la migración. Vamos a ver al final de este video cuáles son los países que más migración han tenido hacia Estados Unidos y qué opinan de que se esté tomando en cuenta a Centroamérica, en este caso que Estados Unidos se esté tomando en cuenta a Guatemala, El Salvador, Costa Rica, posiblemente Honduras, veamos por ahí. Ahorita lo vamos a ver, así que comenzamos rapidísimamente en 3, 2, 1. El fenómeno de la migración, promoviendo soluciones a las causas que han obligado a tantos guatemaltecos y guatemaltecas a dejar sus comunidades, sus familias, su país. Como parte de esta estrategia, hemos puesto en marcha el plan Retorno al Hogar. Nos permite que el regreso de nuestros hermanos y hermanas sea digno y que su reintegración sea facilitada. Claro. A los migrantes en Estados Unidos les reiteramos, no están solos, estamos con ustedes. Nuestro gobierno trabaja con la mira en el objetivo de procurar su dignidad y seguridad. Qué buena noticia esa, y quiero hacer un pequeño paréntesis porque cabe mencionar que no crean que todos los presidentes arropan a sus migrantes. Eso justamente lo vimos con Venezuela. El presidente Maduro no estaba aceptando a sus migrantes. En ese aspecto dijo, pues es tu problema, están en Estados Unidos, en tu territorio, es tu problema. Y es que dato interesante, esto significa de que al igual que El Salvador, el presidente Bukele, también el presidente de Guatemala, en este caso Bernardo Arévalo, está abriéndole las puertas de su país hacia sus propios ciudadanos, hacia los propios chapines que están en Estados Unidos, que es una comunidad muy grande. La crisis migratoria en este momento nos permitirá crear las condiciones para buscar soluciones de largo plazo. Claro. Ojo con eso, de largo plazo. Metemos a ampliar las capacidades para que más guatemaltecas y guatemaltecos puedan... Ahí está Marco Rubio al lado, que ese es el secretario de Estado, y no es casualidad que sea de ascendencia latina. Por algo se le escogió al secretario de Estado que tenga ascendencia latina, es de origen cubano sus papás, así que vamos a ver. Regresar a su hogar, a Guatemala, en donde los recibiremos de manera digna y con mayores oportunidades. En este marco, hemos acordado aumentar en un 40% el número de vuelos de personas deportadas, tanto de retornados con nacionales como de deportados de otras nacionalidades para su ulterior repatriación. Ahí está el tema, y eso es lo que quería ver con ustedes el día de hoy, porque resulta ser que Guatemala, al igual que El Salvador, están anexándose a esa corriente de países que están aceptando migrantes que no necesariamente sean de su país. Esto ya lo vimos con Salvador apenas el día de ayer, pero el día de hoy el presidente Arévalo llega a un acuerdo precisamente con el gobierno de Estados Unidos. Los detalles de este proceso se discutirán en mesas de trabajo binacionales que se establecerán para el efecto. Dice, no, porque cada país es responsable por su gente, pone por acá, esto refiriéndose a los migrantes de otros países que no sean de Guatemala. Con este gobierno, Guatemala no va para ningún lado. Es que miren, o sea, podemos quejarnos de todo, podemos pelear por todo. Sin embargo, así créanme que va a ser muy complicado que avancemos como países. Por ejemplo, si en México estuviéramos toda la vida peleando, no, es que el gobierno está mal, que esto y que el otro, y que para qué nos mandan a los migrantes, aquí al contrario, les voy a poner el ejemplo de México. Aquí en México, la presidenta dijo, mándenos a nuestros migrantes, aquí los recibimos con los brazos abiertos, les vamos a dar seguro social, les vamos a dar una tarjeta con 2,000 pesos, que no es mucho, pero les va a ayudar, los vamos a recibir, los vamos a reincorporar al país. Y por otro lado, la población mexicana, vénganse paisanos, los vamos a abrazar, vénganse, vamos a trabajar todos juntos, vamos a hacer un mejor México. En ese aspecto, eso es lo que funciona, porque si siempre estamos viendo lo malo para todo, es que el gobierno, es que para qué se vienen, es que para qué se... Estamos peleando siempre y nunca vamos a poder avanzar. Hubiera negociado con Visa, vaya, suena muy bonito, pero ni siquiera Canadá lo ha logrado, ¿sabes? O sea, vaya, Canadá no tiene necesidad de visa, pero por ejemplo México, que es un país más grande y todo, pues tampoco podemos negociar a ese aspecto de que nos den visa a todos, aunque sí es una posibilidad y se los voy a mostrar o se lo voy a comentar en otro video posteriormente. Y el pueblo que solo escucha o también puede opinar cuánto nos va a pagar por recibir gente de otros países, ya es hora de que el pueblo se levante.
por acá. Es lo que les digo, vaya, cada quien tiene su opinión. Evidentemente aquí va a haber matices, algunos estarán de acuerdo, algunos no estarán de acuerdo. Yo tampoco puedo opinar porque, vaya, no estoy por allá en su país. Sin embargo, pues mis hermanos chapines que están por acá, ¿ustedes qué opinan que se vaya a traer migrantes de otros países? ¿Cuál es el beneficio para Guatemala y cómo Salvador, excepto pidió algo a cambio de los inmigrantes, que no se sabe si va a recibir algo a cambio Guatemala? Porque cabe mencionar que Guatemala recibió unas fuertes cantidades de dinero con programas como Sembrando Vida de parte de México y con otros programas por parte de Estados Unidos, que cuando llega el presidente Trump inmediatamente corta los fondos. Entonces no se sabe si también por ahí va la cosa y les van a volver a enviar el dinero. El tema de país seguro no existe, no fue tratado ni en título ni en contenido. Ok. Lo que tenemos ahora es un nuevo arreglo migratorio que garantiza condiciones de seguridad y humanitarias para los procesos de repatriación en el caso de los guatemaltecos y para el caso de deportación de otras nacionalidades, de manera que sigan a sus países de origen. Entonces, por lo que entiendo, es un caso muy diferente. En El Salvador hablaron precisamente de criminales. El presidente de El Salvador dijo, aquí está el CECOT, yo se los presto, si quieren traerme también criminales estadounidenses, échenmelos, pero no se habló de migración civil. En el caso de Guatemala es el segundo punto, un paso número 2, en el cual están hablando de migrantes que no necesariamente sean criminales, pero tampoco que sean necesariamente guatemaltecos, que se les va a recibir, pero como dice ahorita el presidente, por lo que yo entiendo, y a menos de que me esté equivocando, lo que van a hacer es que los van a deportar a Guatemala y de Guatemala los van a regresar a sus países, no importa el país que sea. No sé si va por ahí la cosa. Que son elementos que no tienen nada que ver con el tercer país seguro. Que vaya, justamente estaba esa noticia de que Guatemala era el nuevo tercer país seguro, pero el presidente acaba de decir que no. El presidente acaba de decir que no, Guatemala no es el tercer país seguro como sí pasó en El Salvador. Vamos a ver. Guatemala prácticamente ha cedido a ser un tercer país seguro. Ya entre bambalinas se escucha que Guatemala habría cedido a aceptar que migrantes de otros países, de Nicaragua, de Honduras, de El Salvador, de Venezuela, de Ecuador, puedan venir a Guatemala. Ya se negocia el Parque La Industria para que pueda ser un lugar de albergue de todos estos migrantes. Ya prácticamente hemos aceptado recibir miles o cientos, no lo sabemos. ¿Cuántos vamos a...? Si es que no se ha mencionado el número. Niños. Puede venir algunos delincuentes, hay estructuras mafiosas, especialmente en Venezuela, ese famoso Tren de Aragua. Que ojo, aquí hay un dato interesante porque eso se puede prestar mucho a desinformación. No se sabe, pero ojalá que sí, las mesas de diálogo que está mencionando el presidente Arévalo con el presidente Trump o con el secretario de Estado Marco Rubio, esos pequeños detalles los pongan sobre la mesa antes de que pase todo, porque en ese aspecto El Salvador, él sí fue un poco más claro. Dijo, ¿sabes qué? Que sí, yo te acepto a todos los criminales, pero van directo al CECOT, no los voy a dejar que se vayan a la calle. Dato contrario, en Guatemala no se ha mencionado. Quiero pensar, el gobierno de Guatemala sobre la mesa y todo puso, ¿sabes qué? Que sí te voy a aceptar, pero personas civiles, no te voy a aceptar a alguien que venga con un historial criminal o lo que sea, porque para eso está entonces El Salvador. Quiero pensar que lo están separando de ese punto. Todos los que sean criminales, así como comenta este amigo, van a ir precisamente a El Salvador y aquellos civiles, niños, etcétera, van a regresar a Guatemala y posteriormente, según lo que escuché del presidente, posiblemente los vayan deportando a sus países. Manejado en los medios de comunicación y Guatemala no está preparado. No hay plan, no hay coordinación interinstitucional, hay ideas sueltas, no hay un liderazgo fuerte para ver qué vamos a hacer, si se les va a recibir en el Parque La Industria, que comienza a salir esa información que ya se está negociando el Parque La Industria para crear ahí ese centro donde llegarían los migrantes extranjeros, ya que los guatemaltecos pues lo que quieren es irse a sus departamentos, a sus municipios cuando han sido deportados por parte de Estados Unidos. Un tema delicado, 20,000 millones de dólares en juego de remesas, más de 4 millones de guatemaltecos en Estados Unidos. Habrá que ver si realmente va a haber un incremento fuerte y esto va a impactar la economía y especialmente las remesas. Cabe mencionar el tema de El Salvador con el tema de Guatemala, con el tema de México, por ejemplo, que yo estoy por acá y conozco el tema, es muy diferente. ¿Por qué? Porque México, su economía no depende de las remesas. Sí es un porcentaje sustancial, pero no dependemos de las remesas. En cambio, Guatemala y El Salvador son países que dependen mucho de las remesas. Su economía tiene un gran porcentaje de remesas, si quieren ahorita revisamos el tema, pero eso efectivamente les puede pegar, porque tampoco nos podemos hacer de la vista gorda, como le llamamos en México, es decir, porque gran parte del problema de migración de Estados Unidos es efectivamente derivado de países como México, como Guatemala, como Honduras, El Salvador. O sea, no podemos decir echarles todo el problema a Estados Unidos y nosotros voltearnos para acá, porque precisamente nuestra gente es en su mayoría las que están por allá. En ese aspecto, por eso Estados Unidos viene a cabildear por acá. Urge una estrategia, urge liderazgo, el presidente tiene que dar la cara y decir cuál es la posición
posición y la estrategia de Guatemala ante esta coyuntura muy difícil. Sería muy interesante que el presidente saliera a calmar a la población y decirles, miren, vamos a hacer esto, y que supongo que tiene un motivo, razón o circunstancia de que el presidente Arévalo haya viajado a Canadá. No creo que sea nada más coincidencia. Vamos a ver los comentarios. Qué bueno que Arévalo no se puso brincón porque nos llevan a la gran como se vio con Colombia y México. Es algo interesante. También muchos dirán, no, es que Guatemala tenía que haberse puesto. Vaya, la economía de Guatemala con la de Estados Unidos hay una diferencia muy grande. El poder militar de Guatemala con el de Estados Unidos es muy grande, entonces no conviene ponerse a las patadas con King Kong, con Goliat, como le quieran llamar. Entonces es mejor llegar a acuerdos. Y por el presidente que tenemos es de los que rápido el sí a todo. Vaya, aquí hay comentarios de todo tipo. Muchos dirán, estuvo bien que cabildeó y que llegó a un acuerdo, a diferencia de ponerse a pelear con el presidente Trump, que eso lo dijo el presidente Bukele. No podemos ponernos a pelear con Estados Unidos, mejor vamos a llegar a acuerdos. Fue lo que dijo el presidente Bukele y le salió muy bien la jugada. Muy mal eso por parte del gobierno, a pesar de que creo que era el mejor que había, muy tibio, dicen. Este miércoles ha concluido la agenda del secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, acá en Guatemala, donde ha sostenido reuniones con los ministros de Estado, la vicepresidenta de la República, Karin Herrera, y el presidente de la República, Bernardo Arévalo. Durante la conferencia de prensa de Marco Rubio y el presidente Bernardo Arévalo se han anunciado una serie de acciones que se van a implementar. Por ejemplo, el plan Retorno al Hogar, el cual incluye más capacidades para que los guatemaltecos regresen a su país. Además, se ha mencionado que se va a aumentar en un 40% los vuelos de retornados, que van a incluir con nacionales y personas extranjeras, para luego buscar su repatriación. Entonces ya tenemos 3 puntos interesantes. Punto número 1, se va a implementar un paquete para que regresen los chapines de forma segura. Punto número 2, va a incluir también migrantes de otras nacionalidades. Y punto número 3, estos migrantes, los últimos de otras nacionalidades, se va a buscar cómo incorporarlas de retorno a su país. Vamos a ver rápidamente cuáles son los países de Centroamérica y por qué esto es muy importante. Aquí está el mapa. Si se dan cuenta, está Estados Unidos. Entonces Estados Unidos ya está protegido por acá arriba, está protegido por acá abajo. El problema se queda ahora aquí. Aquí está el problema ahora. Es decir, Guatemala tiene una posición geopolítica estratégica en la cual toda esta franja que aquí está junto con Belice, esa franja es muy importante para la seguridad no solamente de Estados Unidos, sino de estos 3 países. Y es por eso que justamente el secretario de Estado viajó a Guatemala. Ahora, dato interesante y no menos importante es que el secretario está en Costa Rica. Sí es verdad que Guatemala, Belice tienen este tapón, pero no podrían llegar ni siquiera a Guatemala si Costa Rica no se los permitiera. Aquí está. Y no podemos olvidar que Panamá también es otro país que obviamente está influenciado por Estados Unidos. Entonces estos 2 países, Panamá y Costa Rica, van a tener un punto fundamental en el tema de la migración. Esto se va a tratar, yo creo que de tal forma de que la migración se vaya deteniendo desde aquí, desde el sur, porque obviamente se habla mucho de que llegan los migrantes, las caravanas migrantes a Estados Unidos, se habla mucho a México, perdón, pero pues obviamente primeramente pasaron por Guatemala, por El Salvador, por Honduras, por Nicaragua, por Costa Rica y por Panamá. Es decir, toda esa cantidad de migrantes de Venezuela, etcétera, pasó en su momento por Panamá y por Costa Rica. Es por eso justamente que vamos a ver estos videos en los cuales el secretario de Estado Marco Rubio fue precisamente a Costa Rica. En este país, amigo y aliado de Estados Unidos, compartimos tantas cosas en común, incluso los valores, nuestras historias y nuestros pueblos. Hay un gran número de ciudadanos norteamericanos que se han decidido mudar y vivir y creo que es un testamento de la seguridad y la estabilidad de Costa Rica, de esta república. Y espero que este tipo de visita como el día de hoy sea seña de que bajo el presidente Trump los Estados Unidos va a ser un amigo de sus aliados y que va a trabajar junto con sus aliados, especialmente un país como este que pensamos que es ejemplo y modelo que quisiéramos otros países en el mundo que siguieran ese ejemplo. Ojo, mis hermanos, está hablando de Costa Rica. Costa Rica, como ya hemos visto en otros videos, Costa Rica es un país bastante interesante que a nivel latinoamericano es uno de los que ha logrado un mayor nivel de desarrollo humano, es decir, buenos sueldos, es un país que tiene muchísimas cosas bien. Y justamente eso es lo que está mencionando. Y los comentarios dicen, gracias por poner tan alto nuestro país, Costa Rica, don Marco Rubio Grande, el mejorcito que ha tenido la madre de Costa Rica como presidente. Ojalá fuéramos una estrella más de la bandera de Estados Unidos. Interesante. Marco está arrasando en todos lados. Dice, si aman tanto a Panamá, ¿por qué deben solicitar visa para entrar a los Estados Unidos? Ponen por acá, definitivamente los costarricenses tienen el mejor presidente. Cuídenlo y apóyenlo. Un país pequeño con grandes personas. Los ticos son excelentes personas. Gracias por tanto. Me preocupa, cuidado con Estados Unidos, estados aliados. Costa Rica no tiene otra opción que digamos. Aquí se mueven las cosas básicamente con el territorio de la Casa Blanca. Dato interesante, o sea, es lo que les comento. Por ejemplo, Chile es un país súper aliado de Estados Unidos y es un país que le va muy bien. Es un país que vive muy bien. Es uno de los países más desarrollados de América. Entonces, ahí está el tema. Vamos a ver por acá de qué estuvieron hablando. Es asegurarse que la política extranjera de Estados Unidos
Es una política en cual es mejor ser amigo que enemigo. Mejor ser amigo que enemigo. Es mejor ser aliado que alguien que crea problemas, y desafortunadamente eso no ha sido así. Hemos visto bajo varias administraciones en el pasado, una queja que he tenido consistentemente durante mi vida política en el Senado, de que a veces parece ser mejor enemigo de Estados Unidos que amigo. Si eres amigo, lo ignoran o no lo ayudan y a veces hasta lo critican. Pero si eres enemigo, entonces quieren hacer un arreglo, qué podemos hacer, qué concesiones se le pueden dar. No podemos tener una política que premia a que nos quieren hacer daño e ignora a los países que cooperan tanto con nosotros. Eso va a cambiar para el presidente Trump. Y espero... Está hablando en este aspecto de Costa Rica, que es un país que históricamente ha estado alineado con Estados Unidos. Dato interesante, y a mí me gustaría saber su opinión sobre este punto. Mis hermanos que están viendo esto de cualquier país, pongan en la parte de los comentarios de qué país son de Centroamérica, pero me gustaría saber, ¿ustedes qué opinan sobre esto? ¿Qué es mejor, ser aliado de Estados Unidos o ser enemigo de Estados Unidos? Ustedes díganme en la parte de los comentarios qué opinan. Vamos a continuar. De visita como el día de hoy se seña de que bajo el presidente Trump, los Estados Unidos va a ser un amigo de sus aliados y que va a trabajar junto con sus aliados, especialmente un país como este que pensamos que es ejemplo y modelo, que quisiéramos otros países en el mundo que siguieran ese ejemplo. Bueno, primero, en mi opinión, esos tres regímenes que existen en Nicaragua, Venezuela y Cuba son enemigos de la humanidad y han creado una crisis migratoria. Si no fuera por esos tres regímenes, no hubiera una crisis migratoria en el hemisferio. Ellos lo han creado porque son países donde su sistema no funciona. En el caso de Nicaragua se ha convertido en una dinastía de familia. Una dinastía de familia. Donde básicamente han tratado de eliminar, por ejemplo, la Iglesia Católica y todos los religiosos y todo lo que cualquiera que le pueda amenazar el poder a ese régimen, lo han castigado. Y hemos visto que ustedes han tenido que enfrentar acá miles y miles y miles de nicaragüenses que están huyendo de ese sistema. Es la misma razón que están huyendo de Cuba, una misma razón que están huyendo de Venezuela. Mientras tanto, como dije en mis palabras, hay más norteamericanos viviendo acá que costarricenses viviendo en Estados Unidos. Eso está, de cómo se vive bien. Lo hace bien en comparación a esos países. En términos de CAFTA, todavía la administración no ha tomado una posición sobre exactamente cuál es el papel que va a tener Nicaragua dentro de un acuerdo que existió para premiar a la democracia. Que hoy en día uno tiene que reconocer que Nicaragua no es una democracia, no funciona como una democracia. Pero eso hay que estudiarlo bien porque hay impactos que tienen sacar un país y puede tener impacto también sobre países vecinos. Que también son parte de ese arreglo. Claro. Pero es algo que se va a tomar muy en serio, pero hasta este momento todavía no hay una posición que se ha establecido oficial, porque hoy yo cumplo 2 semanas en cargo y creo que eso es un tema que va a demorar más de 2 semanas de terminar. Obviamente. Pero entiendo que es un tema muy serio. Mis hermanos, como se pueden dar cuenta, el secretario de Estado viajó a esos países que son claves precisamente por el tema migratorio. O sea, realmente gran parte de su agenda se basa en el sistema migratorio, aunque efectivamente debe haber otros aristas que se van a tocar, pero precisamente es más que nada sobre eso. Eco a las palabras de usted, que lo más importante que puede proveer un Rodrigo Chávez gobierno, es un pueblo, es su seguridad. Y hay que ser firme cuando uno enfrenta a grupos como ese. Sobre el 5G y la importancia de tener seguridad sobre eso, es el futuro. Todas las tecnologías que van a avanzar las economías de este siglo va a ser basado en eso, en la telecomunicación y lo demás. Y ustedes han sido muy firmes que nos van a permitir en su país que entren compañías que representen una amenaza a la seguridad nacional, a la seguridad económica. Tan abiertamente, lo ha dedicado tanto tiempo anoche y esta mañana también. Miren, tanto impacto que hubo un terremoto. Que lo sentimos. El primer terremoto que yo he tenido en mi vida. Yo estaba despierto en la mañana, sentí el movimiento, pensaba que posiblemente estaba mareado, no sé, y después me di cuenta por la mañana que no, hubo un pequeño terremoto, yo nunca he vivido eso no existe en Miami. Pero ese ha sido el impacto de este viaje. Ya podemos presumir que al menos algo se llevó de Guatemala, la experiencia de un temblor. Así que mis hermanos, espero que estén muy bien. Según datos disponibles, hasta el primer trimestre de 2024, los principales países de origen de migrantes irregulares que llegaron a Estados Unidos fueron. Esto se lo estoy comentando porque habrá algunos que digan, ¿por qué nos están regresando migrantes? Es un problema para nuestro país. Pero vamos a ver el problema, dónde nace, porque el problema nace de otros lugares, el problema no nace de Estados Unidos. O sea, no tenemos migrantes estadounidenses, tenemos migrantes
migrantes de otros lugares. Vamos a ver. Punto número 1, México. México mandó el año pasado 67.026 migrantes hasta el primer trimestre de 2024, con un aumento de 2.4% en comparación con el mismo periodo de 2023. Primer lugar, obviamente por la cercanía. Número 2, Venezuela, 21.367 migrantes, un incremento del 33.9%. Punto número 3, Cuba, 19.571 migrantes, un notable aumento del 187.2%. Ecuador, 15.951 migrantes, un aumento de 119.8%. Entre mayor sea el porcentaje de incremento, esto te da unas alarmas de que son países en los cuales la situación está empeorando. Guatemala, 15.678 migrantes, manteniéndose estable en comparación con 2023. O sea, bien, vamos bien. O sea, sí hay migrantes, pero no estaba así como que digas. Colombia, 13.781 migrantes, una disminución del 22%, lo cual habla muy bien de Colombia en comparación con el año anterior. Haití, 12.477 migrantes, una disminución en comparación con 2023, un dato interesante. Honduras, 9.760, fuerte abrazo para mis hermanos en Honduras, con una disminución del 27.3%, muy bien. Nicaragua, 8.745 migrantes, un aumento, es como bien lo menciona Marco Rubio, aumento en Nicaragua del 63.4%. Y la India, ojo interesante, la India, a pesar de que está hasta San Juan de la fregada, 6.195 migrantes, una disminución del 35.8%. Para mis hermanos chapines, ¿cómo ven el tema de la migración? ¿Cómo ven ustedes este punto? ¿Se manden a migrantes de otros países? ¿Cómo creen que se puede abordar? ¿Crees que es algo bueno, que se puede aprovechar, que al tiempo malo hay que darle buena cara y seguir adelante o aprovecharlo para bien? ¿O definitivamente es algo malo para el país? Punto número 2, Costa Rica. Si hay alguien por aquí de Costa Rica, que nos pongan en la parte de los comentarios cómo viven ustedes el tema de las caravanas migrantes, si en efecto, que yo considero que sí, pasan por ahí, solamente van de paso, cómo se les hace, hay medidas para detenerlas, no las hay. Y punto final, ¿ustedes qué opinan sobre que justamente esta teoría que tenemos, que la migración está buscándose que se vaya deteniendo ahora desde Centroamérica? Así que me despido, les mando un fuerte abrazo, mis hermanos, cuídense mucho por favor, y les estaré comentando qué pasa en las próximas semanas. Recuerden, no importa si son de México, de Estados Unidos, de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, lo importante es que todos somos hermanos. Nos vemos para la próxima. Buena vida, chao.